Y bueno, nuevamente te agradezco el abrir estos espacios para mirar el ejecutivo, sus inquietudes, sus situaciones, cómo viven, dónde les duele, qué les duele. Entonces, para ello, me gustaría comenzar trabajando tres años y un ejecutivo. Una persona que de alguna forma se hace cargo de todo un conjunto de miradas dentro de una organización y que la primera mirada tiene que ver con el contexto. Todos los contextos son distintos. Ahorita me encuentro aquí en Madrid trabajando justamente con un grupo de directores y yo digo, caramba, ¿qué laboratorio tan grande tenemos en el contexto venezolano diferente al contexto español? Y si estuviera en Dominicana, pues fuera otro contexto distinto. Y así sucesivamente. El contexto no solamente tiene que ver con el lugar, con la geografía, tiene que ver también con el contexto social, tiene que ver con el contexto económico, tiene que ver con el contexto político. Y yo creo que esos contextos, por lo menos en nuestro país, son contextos vivos, son espacios que continuamente están influenciando e influenciándonos. El otro dominio, por supuesto, es la organización, y entendiendo la organización como ese espacio donde se junta toda esa red de relaciones de gente que tiene un objetivo común, aportar un servicio, producir, generar una rentabilidad. Y por supuesto, y lo pongo allí en azulito, están las personas. Digamos que en esos tres grandes dominios, la persona como tal es lo que vamos a mirar desde la perspectiva del coaching. Y para ello, quiero mostrarles entonces en esta gráfica cómo las personas, o esto que llamamos entonces el talento, ¿no? El desarrollo de seres humanos dentro de las organizaciones, hemos ido avanzando, ¿no? Recuerdo cuando antes lo llamábamos la oficina de personal o la oficina de recursos humanos, otros lo llaman capital humano, gestión de gente, lo llamamos organización aquí en nuestro país, pero en general la palabra talento, ¿no? Y el desarrollo del talento en las organizaciones como que ha cobrado una interesante posición en función de entender cómo son esos procesos que se dan al interno de las organizaciones. Entonces, poniéndolo en resultados actuales, en el presente, el talento en organizaciones, entendemos muchas veces eso que es la competencia. Entonces, ¿cuál es el talento, la habilidad que una persona tiene superior al promedio? Yo estoy por encima de donde está toda la gente y decimos, esta persona es competente, tiene una habilidad para hacer cosas y además se sostiene en el tiempo. Esos resultados actuales son muy importantes para la organización y desde allí se lanza mirada a futuro, que es justamente como la flexibilidad para ser ubicado en diferentes áreas. Tengo un ejemplo de una organización donde para usted poder ser gerente de una de las tiendas, de una de las franquicias, tiene que haber pasado por depósito, por logística, por talento humano. Entonces es interesante cómo se va como uno apropiando como gerente de esa tienda toda en la organización. Hay distintos modelos, ese es uno, me parece interesante porque va entonces a ese resultado a futuro donde llamamos rapidez de la progresión y el ajuste, en otras palabras, del aprendizaje. Creo que una manera de nosotros comenzar a mirar cómo adaptarnos a todos estos cambios, todas estas dinámicas, justamente la rapidez que vamos imprimiendo en relación a los procesos de ir entrenándonos. Y finalmente, resultados personales. Quiero decir entonces que dentro del perfil de un ejecutivo, además de esos resultados actuales de su flexibilidad, están llamados aquí satisfacción y felicidad. Realmente lo he llamado aquí, pero esto se lo debo a Joana y a José Taricane, que como les digo, se encargan de medir y evaluar todo esto en las organizaciones. Con el proceso que cada ejecutivo no solamente lo vive para sí mismo, sino que también lo vive para su equipo. La felicidad en el trabajo, de lo cual voy a mencionar un poco más adelante, en ese ejecutivo que estamos llamando entonces la persona, suceden a su vez tres grandes fenómenos adicionales. Uno, el del desempeño, la ejecución
hay que desarrollar, hay que tener un rendimiento, hay que tener determinadas competencias y esas competencias las vemos justamente en la evaluación, en la mirada de qué es aquello que está generando resultados. Hay algunas organizaciones que inclusive tienen un departamento de desempeño y tienen un departamento de desarrollo. Y en el departamento de desarrollo, pues evalúan todo lo que es el plan de carrera, la sucesión y la mirada hacia adelante en función de ir generando todos estos relevos, pero por otra parte, poniendo este sustento en la organización de sus futuros colaboradores. Y por supuesto, lo que les nombraba, el hecho de la satisfacción, el yo conseguirme bien, el yo tener un clima, un espacio que me permita desarrollar entonces mis habilidades, mis sensibilidades, pero por otra parte también comprender que es un lugar donde paso el mayor número de horas, el mayor número de años y por lo tanto eso tenemos que hacernos cargo como ejecutivos, como gerentes de esas miradas. En ese sentido, aparece el coaching justamente, y podemos llamarlo coaching de desempeño, ese coaching que está dirigido al rendimiento, a que otro desarrolle determinadas habilidades. Aparece el coaching como un proceso de acompañamiento, de desarrollo de ese ejecutivo, y ahora entonces lo que estamos mirando, aparece el coaching como este espacio para alcanzar la plena satisfacción en el ambiente de trabajo, en los diferentes contextos en los cuales estos equipos y esos ejecutivos se desenvuelven. Por su el perfil, permítanme distinguirlo como lo que allí aparece, ¿no? Es la caracterización relativa de un individuo o grupo con el fin de establecer sus habilidades o comportamientos a partir de estándares propios de la organización para un cargo determinado. Fíjense entonces que el perfil no es una cosa que está allí fija, sino que de alguna manera tiene que ver uno con los estándares de la organización y siempre decimos que lo primero que tenemos que ver para hacer un perfil es el acoplamiento del rol de ese gerente, del rol de ese costo allí entre quien llega, empezamos nosotros, en esa medida podemos nosotros predecir qué va a pasar a futuro. De hecho, muchas veces en algunas organizaciones cuando vamos a hacer coaching ejecutivo nos dicen, oye, pero ¿qué hacen entonces con la gente que ya está? Bueno, la gente que ya está, lo que es para justamente acoplar el perfil departamento o de esa organización. Podríamos decir también que el perfil es como la forma de ser del ejecutivo. Y lo especifico porque muchas veces hay una línea muy tenue entre lo que llamamos entonces el coaching organizacional, el coach ejecutivo, el coach empresario, que es su ser como persona. Y digo que es una línea tenue porque aunque la organización nos contrata a nosotros como coaches para intervenir, acompañar o desarrollar a estos equipos de trabajo, no podemos soslayar, no podemos dejar de lado que son seres humanos, que son personas y de que de alguna forma mejor fuimos contratados para desarrollar la competencia, trabajo en equipo. Todo un dinero, comienzan a surgir todo un conjunto de situaciones de ese ejecutivo en sus otros ámbitos de vida, comienzan a surgir algunas otras miradas desde el punto de vista emocional, tiene que ser claro, cuando establezco cuáles son esas habilidades, cuáles son los objetivos, qué es lo que vamos a trabajar con esa persona. Entonces, el perfil del ejecutivo va a estar marcado de una u otra manera por esas características
características que llamamos estables en su personalidad. Aquí quiero distinguir que cuando me refiero a características estables, es qué es lo que esta persona procesa. Por ejemplo, que es un ejecutivo, la habilidad, la protección a su equipo, en esa medida pues comienza a generarse los procesos de cambio dentro del sistema. Es distinto, está marcado por esa actitud, está marcado por esas conductas observables y está marcado sobre todo por cómo se relaciona esta persona con sus equipos, con lo que llamábamos antiguamente los subalternos. A mí me da risa porque antes lo llamaban entonces los empleados o lo llamaban entonces los subalternos. Entonces, en la medida que hemos avanzado en estos procesos de cambio, ya sabemos que no es que tenemos gente empleada ni tenemos subalternos y yo soy el jefe, soy el líder. No, el ejecutivo comprende y sabe que lo que tiene es un conjunto de aliados, tiene un conjunto de colaboradores, tiene un conjunto de personas donde juntos hacen más que uno. Ahora, este entendimiento, sabemos entonces esta deriva patriarcal en la cual nos conseguimos, en la cual nacemos, en la cual empezamos a interactuar, pues como ejecutivos, dependiendo de su espacio de crecimiento, de sus experiencias anteriores, pues tiene que empezar a desarrollar un aspecto que yo lo llamo hasta un aspecto paternal, no paternal de sobreprotección, no paternal de persecución o autoritarismo, sino paternal en el sentido que, por lo menos cuando yo trabajo con ciertos ejecutivos, es empezar a desarrollar su capacidad de dar permiso, su capacidad de poder proteger y acompañar al otro, su capacidad de poder ponerse a interactuar desde un espacio que le permita firmemente este desarrollo y este desplazamiento de sus colaboradores, de sus aliados. Podríamos tomar algunos ejemplos, ¿no?, de lo que muchas veces llamamos el perfil ejecutivo, para después ver dónde están, digo, elementos, baterías de qué tipo de personas queremos entonces acoplar a las necesidades que tenemos. Y recuerdo que hay una mirada que hace Carmen Cordero, una alumna del profesor Humberto Maturana, que categoriza a la gente en tres grandes dimensiones, ¿no? Una de esas dimensiones es la dimensión de los motrices. Entonces, esos ejecutivos que están continuamente moviéndose, caminando, son muy kinestésicos, desarrollan un conjunto de actividades, eso los hace más desde con el otro. Y por supuesto, otra categoría donde están los explicativos. Entonces, por decir una, esas categorías del explicativo que está ayudarnos a un momento determinado donde está su fortaleza. Es más explicativo, es más relacional, es más motriz. Se lo pongo como un ejemplo porque así como esto, hay muchas otras hay muchas otras pruebas, hay muchas otras miradas acerca de cómo nosotros tener el perfil de ese ejecutivo y acompañarlo en su proceso de desarrollo. Entonces, esa creatividad, esa innovación que estoy llamando allí, en ese perfil, es como esa capacidad de inventar cosas, de acoplarse a las situaciones, de mirar fenómenos, relacionarlos entre sí,
sabemos que es una característica fundamental en el ejecutivo, así como eso que llamamos el pensamiento sistémico. Con el doctor Lore aprendí la distinción, apropiarse, ¿no? La distinción de cómo uno mirar más globalmente, de cómo subir el dron que cada uno, no solamente mi relación con el equipo de trabajo, sino también mirar más arriba, social, económico, político, que afecta a nuestro trabajo sistémico, es el perfil de un ejecutivo. Por supuesto que está muy de moda esto ahora de la inteligencia emocional. Y si vuelvo otra vez a Maturana, él dice que todos los seres humanos somos igualmente inteligentes. Y por supuesto el contexto, nuestra vida, nuestra historia, pues nos va llevando a través de un conjunto de situaciones que nos hace más o menos felices o infelices de acuerdo a lo que vayamos viviendo. Sin embargo, es muy importante hoy en día, digamos que la red de colaboraciones, la red de actitudes, la red emocional que se genera entre un ejecutivo y su equipo de trabajo, es fundamental verlo a la luz de que todo entrenamiento, así como hay un entrenamiento para mirar globalmente, para mirar sistémicamente, así como hay un entrenamiento para ser más creativo, más innovador, más emprendedor, hay también un entrenamiento para el espacio emocional. Hay un entrenamiento para modificar el estado de ánimo. Hay un entrenamiento para mirarme a mí en las relaciones y conociéndome, puedo yo entonces generar espacios diferentes. También hay un espacio que se llama el de la inteligencia intuitiva, el de cómo saber las cosas sin base, el cómo aproximarse a ciertos eventos, a ciertos fenómenos, de una sensibilidad, desde una mirada distinta. Y hay un trabajo muy importante con todo lo que llaman ahora coaching narrativo, el coach metáforas, el coach a través de figuras, de lo que llamamos entonces lo eidético. Entonces, ese es un perfil en donde en cada una de esas, vamos a llamarlas características, ¿qué nombre hay que hacer coach? Yo puedo coachar a una persona para ayudarla justamente en su espacio de realización personal. Cuando digo una persona me refiero siempre a un ejecutivo, me refiero siempre a un empresario, me refiero siempre a alguien que dentro de una empresa guía a otro grupo de personas. Y esto de la realización personal cada vez más cobra un sentido importante, puesto que implica los espacios de autoconfianza, implica los espacios de autoestima, implica los espacios de trascendencia, implica los espacios de contribución. El ejecutivo siempre se está haciendo la pregunta en relación a sí mismo y está dependiendo su nivel de conciencia, su grado de madurez, de alguna forma están comenzando a mirarse más allá. La vocación innovadora, esa posibilidad de intuir, de crear, la integridad y la responsabilidad, que es una de las variables que medimos con más frecuencia, que los psicólogos llaman el locus de control interno, a esto que llamamos responsabilidad, la integridad a través de sus valores, de sus principios fundamentales, la orientación al logro, cómo conseguir esos resultados, el cómo generar un conjunto de acciones para que de alguna forma podamos nosotros comenzar a mirar qué destreza, qué habilidad necesita un ejecutivo, un equipo de trabajo para orientarse al logro, para de alguna manera generar esos espacios de integridad y responsabilidad y por supuesto esa visión optimista, ese enfoque esperanzador, esa mirada hacia adelante, además de la armonía organizacional, que es como llamamos entonces a los procesos de asertividad, de coordinación, de relación. Entonces, adelantándome a lo que estamos llamando los quiebres, ¿verdad? Esos espacios de ruptura, esas situaciones que vivimos en el ejecutivo de hoy, desde la experiencia que tenemos no solamente en Venezuela, sino en otros países latinoamericanos, es importante conocer un conjunto de quiebres. A mi juicio, voy a relatarles aquí 3 quiebres que pienso son abordadores de lo que implica el trabajo con los ejecutivos. Uno, y aquí me soslayo en lo que dice Humberto Maturana, él decía, las expectativas nunca se cumplen y los planes nunca resultan.
Entonces, yo creo que es el quiebre número uno de nuestros ejecutivos y de la realidad que viven nuestros empresarios, nuestros coordinadores, nuestros directores, los CEO, en las organizaciones de hoy en día. Se realizan un conjunto de planes estratégicos, se generan todo un conjunto de diseño, se especifica un conjunto de objetivos, de estrategias, y viene y cambia la realidad política, cambia lo legal, cambia las relaciones laborales, cambia la obtención de la materia prima, los productos, de las negociaciones, entonces todos estos planes se vienen abajo. La pregunta es justamente cómo hacer para que nuestros ejecutivos, en nuestros nuevos juegos, con nuevos criterios, con nuevas realidades, puedan adaptarse a esos nuevos espacios. Ese sería como que una de las fracturas, de los quiebres que tiene nuestro ejecutivo hoy en día. El quiebre número dos, a mi juicio, y para ir avanzando en esta mirada que estamos haciendo de las inquietudes del ejecutivo de hoy en día, es la desconexión con el conjunto, ¿no? Eso que decíamos, bueno, hay que tener una visión global, hay que tener una mirada sistémica, pero por otra parte, también hay que ver las interrelaciones que se generan dentro de los elementos en ese sistema, en ese equipo de trabajo. Y allí quiero marcar justamente lo que en el pasado yo he escuchado que me ha parecido bien interesante para lo que estamos diciendo en relación a este quiebre. Marcial Losada, vimos en México hace un par de años también, él decía desde su teoría, ¿verdad?, que tiene de cómo la nexia, el conjunto de interacciones que sucede entre los miembros de un equipo son muy importantes, y él tiene científicamente demostrado. Imagínate, este es un psicólogo que se hizo matemático para poder entender las relaciones de un equipo de trabajo, para poder medir los tipos de conversaciones que se dan, y a estas interacciones la llamaba la nexia. Bueno, él estableció que un equipo de trabajo de bajo desempeño tiene un número de éxitos menor, un número de relaciones, un número de puntuaciones que se da más bajo. Al contrario de un equipo de alto desempeño. ¿Quién es el responsable de que se den esas nexis? Por supuesto, nuestros ejecutivos. Y aquí es donde comienza el quiebre, cuando vemos sus preocupaciones y sus inquietudes. ¿Cómo hago para que la información baje? ¿Cómo hago para que de alguna manera pensemos hacer una relación entre los equipos de trabajo y se mantengan en función de los resultados? Otra palabra que aprendí, obviamente, es la de la coordinación. Y como ustedes saben, desde el coaching ontológico, de programación neurolingüística, desde análisis transaccional, siempre el elemento final es la coordinación. Cómo se relacionan estos seres humanos desde un conjunto de estrategias. Cómo comenzamos nosotros a ver en esos desplazamientos, en esos movimientos conversacionales para que pase lo que tenga que pasar. Allí pues son unos maestros, Fernando Flores, Echeverría, Olaya, en esa mirada del diseño ontológico y en esa mirada que de alguna forma nos lleva cada vez más a poder nosotros entender que en el juego conversacional está el desplazamiento, que en la mirada a ser custodios como ejecutivo de estas conversaciones es lo que nos lleva a que un equipo de trabajo genere resultados de mayor nivel, más óptimo, con menos recursos, en el tiempo más rápido. Está también el concepto o la distinción de nodos y de orquestación, y esas se las voy a dejar, por supuesto, al próximo ponente, nuestro querido Alejandro Ruela, que es un maestro y de quien yo aprendí justamente estas conexiones, estas miradas paralelas, pero que hay que empezar a mirarlas como parte de la generación de esa conexión que estamos hablando en los equipos de trabajo. Entonces, van a tener ahí un banquete con Alejandro cuando comience él a conversar, que me imagino que tocará pues todos estos elementos. Por supuesto, el quiebre número 3, además de esa desconexión, además de esas miradas que tiene nuestro ejecutivo frente a estos espacios cambiantes, está lo relativo a los estados de ánimo, que como sabemos, la posición, la actitud, el clima, la emoción en la que se encuentra un equipo de trabajo solo va a ser posible dependiendo de los juicios que están de fondo en relación a cómo están todo ese grupo de trabajo.
Los estados de ánimo, para comentar entonces en un ejecutivo que surgen como parte de su problemática, como parte de sus quiebres, uno de ellos es la desesperanza. El juicio de que de alguna forma no podemos seguir adelante porque no hay futuro. El juicio de que no estamos esperando nada. Y yo creo que lo digo, como dicen por allí, con mucho énfasis, porque este es uno de los males que ataca a nuestro ejecutivo ahorita ya en nuestro país, en Venezuela. Digo algunos. ¿Y en qué sentido? Bueno, el espacio tan cambiante, la mirada que tenemos desde lo que hacemos en nuestro día a día para producir, para poder nosotros orquestar todos los resultados que deseamos, pues a veces está hundido, está lleno de todo un conjunto de elementos que nos llevan a ese juicio de que no se puede hacer, de que es difícil. Entonces, la desesperanza es un estado de ánimo que no nos permite mirar hacia futuro, no nos permite ver posibilidades, no nos permite acciones. Por ahí está nuestro querido Pepe Martínez, que también lo va a tener presente por acá en las conferencias y que es un tigre en esto de abrir posibilidades. Yo creo que allí hay un gran espacio de aprendizaje en nosotros como ejecutivos, nosotros como coaches, para volcarnos a la esperanza. El desánimo, que es lo contrario justamente al estar animado, y para eso necesitamos cada vez más ese entrenamiento que yo decía, es un entrenamiento mental, es un entrenamiento que nos permite ir más allá de nuestros propios límites. Es un entrenamiento que es el entrenamiento emocional. Esto hay que aprenderlo. Por supuesto, en la soledad, en la cima del ejecutivo, muchas veces está ese sinsentido, ¿no? Y el sinsentido, pues, tiene que ver con cómo voy perdiendo mi propósito, cómo voy perdiendo mis principios, cómo voy perdiendo el para qué estoy haciendo todo lo que hago de mi organización, todo lo que hago en la mirada propia del equipo de trabajo. Y sabemos entonces que sí, definitivamente es un gran espacio a desarrollar, es un gran propósito y por eso decía que hay una línea tenue entre lo que llamamos el business coaching, el coaching empresarial, el coaching organizacional y lo que es el coaching de vida, lo que es el acompañamiento a ese propósito, a ese sentido, a esa visión a futuro de nuestros ejecutivos. Bueno, pienso que hay un elemento más que se acerca mucho a ese ser humano, a ese ser persona, que es la no okeidad. Me permití tomar este término porque los americanos llaman okeidad a todo lo que de alguna forma es bienestar, es plenitud, es alegría. Y estoy aquí justo en España porque estoy haciendo coaching de plenitud. Y adivinen a quién, a un conjunto de ejecutivos. Entonces, me extrañó que no me contrataron para trabajar liderazgo, no me contrataron para hacer trabajo en equipo, no me contrataron para hacer un plan estratégico, no me contrataron para aprender a vender más. No, me contrataron porque ellos quieren ser más plenos. Bueno, y este es el contexto de esta ciudad, de Europa, de este país. Me contrataron porque quieren vivir en mayor bienestar, quieren ser más alegres, quieren ser más felices, quieren tener mayor vida plena. Y ya ustedes se imaginarán entonces estos procesos desde un ejecutivo para poder entonces acompañarlos en el espacio del bienestar, en el espacio de la okeidad, en el espacio de ser felices. Fíjense entonces que este perfil del ejecutivo, y ya con este minuto voy cerrando, es manejarse en la cuerda floja, ¿no? Y una cuerda floja donde además de generar rentabilidad, producir, alcanzar los objetivos, llegar a los resultados, cumplir con las metas, pues tengo que tomar en cuenta mi espacio personal, esa maestría emocional de la cual me muevo. Tengo que tomar en cuenta la coordinación con otros, esas nexis, esos nodos, esa orquestación, esos movimientos conversacionales. Y además de eso, pues tengo que ayudar a desarrollar a otros, que generar ese espacio de desplazamiento, como lo decía al principio, desde el coaching del desarrollo, desde el coaching de desempeño, desde el coaching de rendimiento. Entonces creo que da un paneo bien general de lo que es el perfil del ejecutivo, de lo que son entonces los tiempos de
de trabajo que tiene que hacer el ejecutivo en sus inquietudes y preocupaciones. Y por cierto, es una mirada donde a través de estos retos, a través de estos contextos, a través de estos espacios en los cuales tenemos que interactuar, pues tenemos esta mirada que gracias a ti, Ivonne, podemos entonces nutrirnos de estas conversaciones, podemos nutrirnos de estas distinciones para poder generar un espacio mayor. Bueno, desde la red Talento, muy Ivonne, ahí cumplí la misión. No, perdóname. No has cumplido, Mónico. Sobrecumpliste.